Entonces, esta es la pregunta que va a hacer Job. Al principio, en los dos primeros capítulos, vamos a ver que Job va, pues, primero va a perder sus bienes, después va a eh, perder sus bienes, sus hijos, y después se va a quedar, pues, enfermo, ¿no? Y algunos dicen que está enfermo de lepra, ¿no? Se acuerdan que en estos tiempos estamos hablando más o menos del siglo 5 o sexto antes de Cristo. Entonces se acuerdan que en estos tiempos pues la lepra era una cosa, pues no tenía cura, ¿no? Entonces está leproso pues ya te valió mucho la cosa. Y entonces Job se queda, primero pierde todas sus cosas y ahora está enfermo. Se acuerdan que la primera cosa que, se acuerden de lo que Dios, de las cualidades que el autor del libro de Job nos va a decir de él, pero también de las cualidades que son las mismas que el autor va a poner en la boca de Yahvé y que Yahvé va a decir a Satán, ¿no? ¿Has visto mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre, literalmente es un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Permite a Satán y dice, no le quite la vida. Y entonces Job pues se queda enfermo y mismo así se queda con su paciencia, ¿no? Gracias, con su paciencia a punto de que su mujer le va a decir, muérete desgraciado, ¿no? Maldice a Dios y muérete porque ya no hay mucho que hacer contigo. Pero mismo así Job va a seguir con la paciencia. Hasta ahí, como decía ustedes, este libro es conocido y por lo tanto hasta ahí esta expresión de la paciencia de Job. Es que tengo que tener una paciencia de Job o es que tiene una paciencia de Job. Pero hasta el capítulo 2. A partir del capítulo 3 vamos a ver un Job que empieza a reaccionar delante de todas las desgracias que están aconteciendo en su vida, ¿no? Se acuerden que al final del capítulo 2 va a aparecer tres amigos de Job. El capítulo 3 el capítulo 2, versículo 11 va a decir, tres amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. ¿Se acuerdan de las desgracias? Job era un hombre rico, tenía dinero, era el más rico del Oriente y perdió todos sus bienes, perdió toda la clase de camellos, de bueyes, eh, todos sus siervos que tenía a su servicio, todo eso perdió. Después perdió sus hijos y ahora resulta que está enfermo y probablemente, como se dice, era una enfermedad grave que estaba Job. Entonces sus amigos, tres amigos, se enteraron de todo eso que estaba pasando con Job. Y el autor nos va a decir los nombres de esos tres amigos. Era Elifaz de Temán, Bildad de Suaz y Sofar de Naamat. Los tres se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Así también somos nosotros cuando sabemos que un amigo le pasó alguna desgracia. Imagínate que tú te enteras que uno de tus amigos pues perdió su trabajo, está pobre y aparte sus hijos se murieron. Y ahora resulta que está con una enfermedad muy grave, no sé, con cáncer o esas enfermedades de los días de hoy, ¿no? Entonces, imagínate, pues claro, cualquier uno de nosotros vamos a buscar, a dar un consuelo a este nuestro amigo, ¿no? Los tres se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Imagínate, Job había cambiado, hasta el aspecto de Job lo había cambiado totalmente. Primero porque probablemente pues su estado de ánimo y después de su estado de ánimo pues también la enfermedad que le estaba atacando, ¿no? Empezaron entonces a llorar a gritos sus amigos. Job todavía permanece con su paciencia. Rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Se acuerdan que el rasgar el manto y echar el polvo, pues echar el polvo sobre sus cabezas es un costumbre judío de penitencia y de ahí nos viene la miércoles de cenizas. No es que nosotros católicos
inventamos el miércoles de ceniza de nada. No, eso nos viene ya desde el Antiguo Testamento. Cuando tenían que hacer penitencia, pedir el perdón a Dios, pues se echaban cenizas en todo su cuerpo o entonces en su cabeza. ¿Sí? Y así hicieron los amigos de Job, como los costumbres de entonces. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor, pues no sabían qué decir. No sabían cómo consolar a Job, ¿no? Pero aquí hay un detalle importante para ahora entramos al capítulo 3. ¿Se acuerdan que sus 3 amigos de Job, y ahorita vamos a hablar un poco más de estos 3 amigos de Job, ellos siguen la teología de entonces. La teología de entonces para Israel era, si tú eres bueno, Dios te va a dar todo lo bueno. Si tú haces las cosas buenas, vas a prosperar, vas a tener riqueza, vas a tener muchos hijos, vas a tener una gran descendencia. Por lo tanto, tú no puedes hacer el malo. Si haces el bien, tienes la bendición de Dios y no te va a pasar nada. Ahora, si haces el malo, algo malo, pues prepárate, porque va a venir las consecuencias, ¿sí? Esa era la teología de entonces en Israel. Y Job va a ser una figura que va a cuestionar esta teología. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero sus amigos tenían esta idea. Los 3 amigos, y después nos va a aparecer un 4º amigo de Job, ellos van a tener esta idea. Bueno, si eres bueno, va a tener la bendición de Dios, Dios te va a dar una descendencia muy grande, va a tener mucha prosperidad, va a tener mucha salud, tus años van a ser largos. Ahora, si haces el malo, las cosas malas, entonces no va a tener una salud buena, no va a tener descendencia, no va a tener prosperidad y no va a tener una vida larga. Esa era la teología de entonces, ¿sí? Y ahí estaban los amigos de Job plasmado esta teología. Y desgraciadamente encontramos esa teología todavía en los tiempos de hoy. No he encontrado tanto en el ámbito católico. Digo a ustedes que sí hay, pero no, yo personalmente no he encontrado tanto. Pero en el ámbito protestante, sobre todo de las iglesias neopentecostales, esta teología está muy, muy actual para ellos. Es una teología equivocada y errónea, ¿sí? Pero para ellos todavía siguen como una teología de que si tú eres bueno, tú vas a prosperar. ¿Y cómo quiere ser bueno para ellos? Pues pague el dízimo, ¿no? Diezmo. Da tus 10% y entonces va a prosperar mucho. Pero si no, eres una persona mala y no vas a prosperar mucho. Entonces, no sé si ustedes logran hacer esta conexión, pero ahí en el campo protestante todavía esta teología está muy, muy presente, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ver qué va a pasar con Job. Los amigos llegan, ven que ya no ni le reconocen a Job, ni sabe quién es a Job, ¿no? Y entonces ahora Job va a hablar. Entonces vamos al capítulo 3 y aquí van a empezar los diálogos, ¿sí? Que son varios ciclos de diálogos. Job va a hablar, después va a hablar después un amigo lo contesta, después él va a hablar, otro amigo le va a contestar, después habla, otro amigo contesta, ¿sí? Entonces vamos a ver qué va a pasar con Job a partir del capítulo 3. Alguien que nos lea del capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Se acuerda que el micrófono está apagado, entonces hay que prenderlo. Sí. Yo. Sí, adelante. Dice, después de esto, Job tomó la palabra para maldecir el día de su nacimiento, diciendo, maldito el día en que nací y la noche en que dijo que ha sido concebido un hombre. Conviértase ese día en tinieblas y Yahvé allá arriba lo ignore para siempre. Que ningún rayo de luz resplandezca sobre él. Lo cubran tinieblas y sombras. Se extienda sobre él la oscuridad
y haya ese día un eclipse total. Que esa noche siga siempre en su oscuridad, que no se añada a las otras del año, ni figure en la cuenta del mes. Que sea triste aquella noche, impenetrable a los gritos de la alegría. Que la maldigan los que odian la luz del día y los que son capaces de llamar al diablo. Y que no se vean las estrellas de su aurora. Que espere en vano la luz y no vea el despertar de la mañana, pues no me cerró la puerta el vientre de mi madre. Pero para mí ahorrarme a la salida de la miseria. ¿Hasta el 10? Sí. Ahí vemos un Job diferente. ¿Dónde está el Job de la paciencia ahora? A partir del capítulo 3. Se acabó la paciencia, ¿eh? Ahí vamos a ver un Job que empieza a cuestionar. Primero va a cuestionar su existencia. Y más adelante vamos a ver que va a empezar a cuestionar el creador. No es que, no es que Job se va a quedar ateo o que el libro se va a hablar del ateísmo. No, él sigue creyendo en Dios, pero va a cuestionar a Dios, ¿sí? Entonces, Job primero empieza maldiciendo el día de su nacimiento. Maldito el día en que nací, imagínate. Y hay dos maldiciones que Job dirige. Va a hablar, maldito el día que nací y maldita la noche en que fui concebido, ¿sí? Pero ya entendemos por qué Job está haciendo todo eso. Justamente porque está, pues, enojado con todo lo que está pasando con él, con su salud y todo lo demás. Entonces, él va a hacer, y después ustedes pueden leer todo el capítulo si quieren, pero ahí vamos a tener una idea de que Job va a empezar, pues, a desabafar, ¿no? Maldito el día que nací, maldito la noche en que fui concebido, que esos días se vuelvan tinieblas, ¿no? Maldito el día que han dicho que fue un varón que nació y cosas así. Y entonces el capítulo 4, vamos al capítulo 4 y vamos a escuchar ahora un consejo que va a dar su amigo, ¿no? Entonces sus tres amigos están ahí junto de Job y entonces van a escuchar que Job empieza a se revoltar, se va a quedar así. Se ven que el Job de la paciencia ya no está más ahí. Ahora el Job pues toma la palabra y dice, se acabó su paciencia, empieza a maldecir sus días y entonces sus amigos con toda piedad, con toda, ¿no? Con toda la buena voluntad que están, pues van a empezar a hablar con Job y van a empezar entonces a dar un consejo a Job. Entonces vamos a ver cuál es el consejo que Elifaz de Temán va a dar a Job. Capítulo 4. Alguien que nos lea del versículo 2 a versículo 8. Yo, Luzma. Mm. ¿Aguantarás si alguien te dirige la palabra? Pero es que no se puede guardar silencio. Tú que a tantos dabas lecciones, que fortalecías las manos débiles, tus consejos animaban al vacilante, robustecías las rodillas inseguras. Y ahora que te toca, ¿no aguantas? ¿Te llega el turno y te espantas? ¿No era tu piedad tu confianza? ¿No era tu integridad tu esperanza? Recuerda que inocente ha perecido. ¿Dónde ha visto al justo exterminado? Soy testigo, quienes cultivan maldad y siembran desgracia, las cosechan. Ahí está. Entonces su amigo pues escucha todo eso que está hablando Job y se queda un poco escandalizado y va a decir, ¿no? Tú que a tantos daba lecciones, Job, robustecía las rodillas inseguras y ahora que te toca no aguantas. Es lo mismo que a veces escuchamos cuando pasa alguna cosa con nosotros y alguien nos viene a dar un consejo, ¿no? Noten que sus amigos de Job son muy actuales y a veces
a veces nosotros mismos también podemos ser como estos amigos cuando vamos a dar un consejo, ¿no? Mira, a ti que siempre estás en la iglesia, a ti que eres ministro de la comunión, que vas al grupo de Biblia, ahora que te toca este sufrimiento, ¿no vas a aguantar? ¿Nunca han escuchado esto? ¿No les suena familiar? ¿No les suena un poco familiar? Ahí está. Ya ves cómo la palabra de Dios es muy actual, ¿eh? No, pues mira, a ti que eres, no sé, ministro de la comunión, a ti que eres lector, que estás en el grupo de la pastoral no sé qué, ahora que te pasa eso, ¿no aguantas? Y lo peor es que su amigo sigue diciendo, recuerda, versículo 7, que inocente ha perecido, ¿dónde ha visto el justo exterminado? O sea, su amigo al mismo tiempo le regaña y al mismo tiempo lo acusa diciendo, mira, si fueras inocente, no te estaría pasando eso. ¿Dónde has visto que un justo ha perecido? ¿Dónde has visto que un justo no es ¿Dónde has visto que un justo fuera exterminado? ¿Ya ves? Su amigo empieza a dar justificativas. Lo regaña y empieza a dar justificativas diciendo, a ver, Job, si te está pasando eso, has hecho algo. ¿Por qué? Para la concepción de su amigo, jamás un justo podría sufrir. Jamás un justo podría ser exterminado, como estaba pasando con Job. Estaba siendo exterminado, entre comillas, por la enfermedad, ¿no? El capítulo 5 sigue su amigo hablando. Vamos a ver, el capítulo 5, versículo 1. Su amigo Elifaz le va a decir, grita ahora, a ver si te responde. ¿A qué santo vas a recurrir? Versículo 8. Yo que tú acudiría a Dios expondría mi causa. Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Derrama la lluvia sobre la tierra, envía el agua a los campos y va a hacer toda una teología y después va a decir, dichosa la persona a quien Dios corrige. No desprecies la adición de Shaddai. Entonces su amigo concluye diciendo a Job, mira, yo pensé que tú ibas a acudir a Dios, porque Dios hace insondables maravillas. Y dichoso es tú, Job, que está pasando por esta probación. Dichoso es tú porque Dios te está mandando una aprobación. Dios te está corrigiendo. ¿Ya han escuchado eso cuando pasamos por dificultades? Algunos amigos que nos dicen, no, es que es una aprobación de Dios. Ahí está. Elifaz de Temán en las Sagradas Escrituras fue uno de los primeros a decir que no, pues tú tranquilo. Al final, primero lo dices, mira, tú no aguantas nada, ¿no? Tú que tanto buscabas a Dios, ahora no aguantas nada. Tú que ayudabas a las personas, ahora te pasa por eso y no aguantas nada. Después le va a acusar diciendo, mira, probablemente ha hecho algo malo, porque un justo no puede sufrir. Y al final de las cuentas, cuando ve que ya no puede, pues más o menos consolar a Job, va a decir, mira, Dios te está poniendo a prueba, Dios te está corrigiendo y tú tienes que aceptar. ¿Sí? Este es el consejo de Elifaz de Temán. Y ahora vamos al capítulo 6. No vamos a ver todo porque él va a hacer todo una... Lo leo en sus casas. El capítulo 6 vamos a escuchar que Job va a responder. Ahora es la respuesta de Job. ¿Sí? Y ahora vamos a ver si Job va a decir, pues sabes que tienes razón, es la voluntad de Dios, hay que aceptar y hay que seguir así. Vamos a ver qué va a decir Job. Alguien que nos lea del capítulo 6, versículo del 1 al 13. Yo. Sí. Job tomó la palabra y dijo, si se pudiese pesar mi aflicción y poner mis males sobre una balanza, pesarían más que la arena de los mares, y por eso hablo tan impetuosamente. Llevo en mí las flechas del Omnipotente, mi espíritu bebe su veneno. ¿Qué diré a Dios cuando ellas me atormentan?
¿Rebuzna acaso un burro junto a la hierba verde? ¿Muge un buey junto al forraje? ¿Tiene gusto la comida sin sal? ¿Se encontrará sabor en la clara del huevo? Pero ahora solo tengo por pan todo lo que no quería tocar. Ojalá se escuchara mi ruego y Dios me concediera lo que espero. Que por fin se decida a aplastarme, que deje caer su mano y me suprima. Al menos tendría consuelo y gozo en medio de mi terrible susto, porque no habría maldecido la decisión del santo. ¿Tendré aún fuerzas para esperar? ¿Y qué futuro puedo esperar aún? ¿Acaso resistiré como la roca? ¿Es mi carne de bronce? Ya no encuentro en mí fuerza que me salve y toda ayuda se ha ido lejos de mí. Ahí está. Entonces, Elifaz de Temán le dijo a Job, mira, al final de las cuentas, cuando vio que no podía convencer más, dijo, mira, es una aprobación y hay que aguantar. Y Job va a decir, ya no tengo más fuerzas, ya no puedo aguantar todo eso que está pasando conmigo. Y va a decir, tengo clavadas las flechas del Todopoderoso. Y va a decir, nunca he rechazado los decretos del santo, respondiendo a Elifaz de Temán, que va a decir, mira, probablemente ha hecho algo malo. Y él lo va a contestar, dice, nunca he rechazado los mandamientos. Y ya no sé dónde me voy a apoyar delante de toda esa aprobación que me está pasando. Entonces ya ves que Job sí contesta y contesta a la altura de sus amigos. Job no baja la cabeza y no empieza más con su paciencia. Ahora vamos a conociendo el verdadero Job de las Sagradas Escrituras, que va a decir, a ver, ¿qué está pasando? Vamos al versículo 24. Alguien que nos lea del 24 al 30. Yo. Sí. Instruyándome y guardaré silencio. Háganme ver dónde está mi error. Las palabras razonables se escuchan a gusto, pero ¿qué critican sus críticas? ¿Intentan refutar mis palabras? ¿Voces desesperadas que arrebata el viento? ¿Serían ustedes capaces de sortear un huérfano, de especular con su propio amigo? Pero tengan a bien mirarme, que no les mentiré a la cara. Vuélvanse, juguemos limpio. Vuélvanse, que va en ello mi inocencia. ¿Encuentran falsedad en mis labios? ¿No distingue mi boca el infortunio? Ahora les puso una trampa a sus amigos que le están diciendo, mira, pues, todavía está hablando con su primer amigo, vamos a ver con los demás, pero su primer amigo al principio también le decía, mira, un justo no puede sufrir. Lo siento mucho, Jobito, pero si te pasa algo es porque has hecho algo, ¿no? Las cosas no pueden pasar si no has hecho algo. Y ahora, Job entonces le va a contestar a la altura diciendo, hacedme ver dónde está mi error. Intentáis refutar mis palabras, voces desesperadas que arrebata el viento. Volveos, juguemos limpio. ¿Acaso estoy mintiendo? ¿Acaso encontráis falsedad en mis labios? ¿Acaso no ves que sí estoy sufriendo y no sé por qué y Dios no me responde? Y tampoco es una aprobación y tampoco es porque soy malo. No sé si ustedes están logrando entrar en la personalidad y al mismo tiempo entrar en la crisis que está pasando en nuestro Job. Más o menos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Podemos seguir? Vamos al capítulo 8 y vamos a ver ahora su segundo amigo. ¿Cuál será el consejo que va a dar su segundo amigo? Capítulo 8. Bildad de Suaz. Vamos derecho a quien nos va a decir. Versículo 6. Mira que va a decir Bildad. Job, si eres intachable y recto, de inmediato velará por ti y te devolverá tus bienes. Versículo 20. Pero Dios no rechaza al honrado, ni echa una mano al malvado. Otra vez Bildad está diciendo lo mismo. Mira,
Si estás sufriendo es porque has hecho algo que no deberías ter hecho. Sí, por eso Viadad va a decir, si eres intachable recto, de inmediato Dios te va a restituir todo, todo, todo. Fue una equivocación. Pasó algo y Dios dijo, híjole, me equivoqué de persona. Y ya te va a regresar todo. Y va a decir, pero Job, ¿te acuerdas que Dios no rechaza a honrado? Y que Dios no ayuda al malvado. Entonces, sus amigos le quieren convencer que Job ha hecho algo malo y que por lo tanto es esto que está pasando con él. Vamos al capítulo 9 y vamos a ver qué va a contestar Job. Versículo 15. Aún teniendo yo razón, no discutiría. Job está diciendo, mira, ustedes dos están hablando que yo he hecho algo malo. Actualizando, ¿no? Ustedes dos han dicho que yo he hecho algo malo. Y Job va a decir, aún yo tenga razón, no discutiría. Tendría que suplicar a mi acusador. Si se dignase responder a mi llamada, no creo que escuchase mi voz. Y Job va a hacer una crítica ahora, una crítica, ahora se va derecho contra de su, mira a su acusador como si fuera Dios. Y ahora va a hacer una crítica derecha contra Dios diciendo, versículo 24, deja la tierra en poder del malvado y tapa los ojos a los magistrados. Ahí empiezan ya las críticas que Job va a hacer. Primero Job está haciendo una crítica pues contra sí, contra su nacimiento, contra sus amigos, no sabe qué está pasando. Y ahora entonces empieza su crítica y empieza pues a afrontar a Dios. Versículo 10. Siento asco de mi vida. Voy a dar curso libre a mis quejas. Voy a hablar en sentido de amargura. Y va a decir, diré a Dios, no me condenes. Explícame, ¿por qué me atacas? No está diciendo que es Satán que lo está atacando. Job está atribuyendo el ataque a Dios. ¿Te parece bien oprimirme? ¿Despreciar la obra de tus manos y favorecer los planes del malvado? Versículo 7. Aunque sabes que no soy culpable y que nadie va a arrancarme de tus manos. Job está diciendo a Dios, mira, ¿te parece bien oprimirme? Mismo sabiendo que yo no he hecho nada malo. Aunque tú sabes que yo no soy culpable. Versículo 8. Es muy profundo. Es muy profundo eso. Y yo diría que las palabras de Job externalizan todo el sufrimiento del mundo y va a decir a Dios, tus manos me formaron y me hicieron. Job va a reconocer que es una criatura de Dios, que fue creado por Dios. Versículo 8. Y Job va a contestar a Dios, ¿y ahora me destruyes? Versículo 13. Seguro que estabas pendiente de vigilar mis pecados y no de disculpar mis faltas. Pero mismo así Job, diciendo eso a Dios, no reconoce que ha hecho algo malo. Al contrario, sigue contestando a Dios y diciendo, mira, yo no entiendo por qué eso está pasando conmigo. Tú me creaste, tú me formaste, ahora me destruyes. Ahora me empiezas a oprimir con todo eso. Me quitaste mis bienes, me quitaste mis hijos, ahora me quitaste mi salud. Y yo nunca he hecho el mal, no entiendo. ¿Están logrando entrar en la crisis de Job delante de Dios? Y va a decir en el versículo 20, que breves los días de mi vida. Y va a decir a Dios, aléjate de mí, déjame gozar un poco de mis días, antes de que yo marche y ya no vuelva. ¿Sí?
Ahora vamos a ver, Job está diciendo eso y ahí están sus amigos, ¿no? Sus amigos, pues ya refutó dos amigos que intentaron explicar algo y Job va a decir, no, mira, ustedes, sus consejos, sus consuelos resultan inútiles para mí. Y entonces su tercer amigo va a hablar ahora. Vamos a escuchar qué va a contestar Sofar de Naamat. Alguien que nos lea del capítulo 11, versículo del 2 al 7. Yo, Sí, al hablador no se le contestará por hablar mucho. ¿Tendrás tú la razón? ¿Tú la palabrería hará guardar silencio a los demás? ¿Acaso te burlarás sin que nadie responda? Tú has dicho, es pura mi conducta y soy irreprochable a los ojos de Dios. Ojalá hablara Dios, ojalá te viniera a contestar y te revelara los secretos de la sabiduría que desconciertan a los más entendidos. Comprenderías entonces que Él te pide cuenta de tu falta. ¿Pretendes asemejarte a Dios y llegar a la perfección del Omnipotente? ahí está. Ya ves que dice su amigo, después que su amigo escucha todo eso, pues entonces su amigo se escandaliza y va a decir, aquí en mi traducción va a decir, nadie va a responder al charlatán. Su amigo está diciendo, ¿no? ¿Va a tener razón por hablar así sin control? ¿Cómo puedes hablar así de Dios? ¿No? Imagínate, vete a confesar. ¿Cómo puedes cuestionar así a Dios y tu existencia? ¿No? Y va a decir, el versículo 6 todavía, Sofar va a seguir sosteniendo la teología del tiempo. Ven, sabrás entonces que Dios te pide cuentas de tus faltas. Y por lo tanto, Job, mi amigo, lo siento mucho. Pero así como han dicho los otros dos, yo digo lo mismo. Estás pasando por todo eso por tus pecados. Está pasando todo eso porque ha hecho algo contra Dios. Y ahí podemos actualizar los amigos de Job para los días de hoy, cuando escuchamos que a veces algunos católicos dicen que toda la pandemia y toda la problemática del coronavirus es un castigo de Dios y que Dios quiere purificar la humanidad. Ahí está, eso no es nuevo. Eso viene de las Sagradas Escrituras, siglo 5 antes de Cristo. Es la misma cosa que va a hablar Sofar de Naamat. Mira, todo eso está pasando. Y ahí podemos actualizar. Mira, todo eso está pasando del coronavirus, de los contagios, de no sé qué. ¿Sabes por qué? Porque la humanidad es muy pecadora. Y por lo tanto, Dios entonces tiene que purificar toda la humanidad. Y la manera de Dios purificar la humanidad es por medio de estas cosas, es por medio de estas tragedias. ¿Sí? Logran hacer esta actualización o hasta mismo la actualización en nuestras vidas cuando nos pasa algo malo. Mira, es que pues te pasó todo eso, ¿sabes qué? Es que no lees la Biblia, es que no rezas, es que no vas a la misa, por lo tanto pasó eso contigo. A veces alguien nos puede decir eso, pero nosotros también podemos ser como estos amigos de Job y desgraciadamente contestar a una persona así, de modo equivocado. ¿Sí? Y ahora vamos a escuchar que Job va a responder, capítulo 12. Job no va a dejar barato, no se va a quedar ahí por ahí. Job lo va a contestar. 12 del 1 al 4. Yo lo ¿Alguien? leo, Elvira. Sí. Del 1 al 4 dijiste, ¿no? Respondió Job, ¿qué gente tan importante son? ¿Con ustedes morirá la sabiduría? Pero también yo tengo inteligencia y no soy menos que ustedes. ¿Quiénes no saben todo de eso? Soy el hazme reír de mi vecino. Yo que amaba a Dios y me escuchaba. Ahí está, Job hace una burla
con sus amigos y va a decir, mira, ustedes dicen que son la sabiduría del pueblo, ¿no? Ustedes dicen que son las autoridades de sus parroquias. Pues con ustedes se va a morir todo, ¿eh? Porque ustedes no tienen sabiduría alguna. Porque yo también tengo inteligencia suficiente para pensar y les digo, que sus justificativas, al final de las cuentas, no justifican nada. Al final de las cuentas, no me han dado respuesta y no me han dado ningún tipo de consuelo. Yo estoy buscando a Dios, capítulo 4. Estoy en busca de Dios y busco respuestas. Y se ríen de mí, que soy justo e íntegro. Mientras mi vecino que es malo está bien. Mientras mi vecino que no va a la misa, que no paga el diezmo, que no comulga, que no confesa, está muy bien. Y yo que he hecho todo eso, ahora resulta que estoy con una enfermedad mortal. Y que no es una aprobación de Dios y tampoco es porque he pecado, porque no es una aprobación y tampoco he pecado, tampoco he transgredido la ley de Dios. Job sigue, ustedes van a ver en todos los capítulos, cuando Job empieza a contestar a sus amigos, Job sigue con la convicción de que yo no he hecho nada de malo y quiero que Dios me dé una respuesta de por qué todo eso está pasando. Y no adianta decir que es una aprobación, no adianta decir que es porque he hecho algo, porque no es, no creo. Yo quiero una respuesta de Dios. Capítulo 13. Entonces, su amigo le va a dar muchísimas razones de decir, mira, Sofar va a seguir diciendo, mira, va a decir muchas cosas a Job. Job lo va a contestar, como ya leímos, y va a seguir contestando. Capítulo 13, del versículo del 1 al 8. Todo eso lo han visto mis ojos, lo han oído mis oídos y lo comprendo. Lo que ustedes saben, yo también lo sé, y no soy menos que ustedes. Pero yo quiero dirigirme al Todopoderoso, deseo discutir con Dios. Mientras ustedes cubren todo con mentiras y son unos médicos matasanos. Ojalá se callaran del todo, eso sí que sería saber. Por favor, escuchen mi defensa, pongan atención a las razones de mis labios. ¿O es que intentan defender a Dios con mentiras e injusticias? ¿Quieren ponerse de parte de Dios o convertirse en sus abogados? El versículo 13, sigue. ¿Qué pasaría si Dios los terminara? ¿Intentarían engañarlo como a un hombre? Si a escondidas son parciales, Él los castigará severamente. ¿No los atemoriza su majestad? ¿No los aplasta su terror? Sus argumentos son proverbios polvorientos y sus razones son arcilla. Guarden silencio, que voy a hablar yo, pase lo que pase. Ahí está. Entonces Job los contesta a la altura, No les dice, no se queda feliz con sus consuelos. Y al final de las cuentas va a decir, mira, cállense, es mejor que ustedes se queden callados, es mejor que ustedes no digan nada, porque al final de las cuentas están defendiendo a Dios con mentiras. Esto es muy profundo y nos enseña muchas cosas, Cuidado, cuando decimos que a veces nos pasa algo o pasa algo malo en la vida de una persona y decimos que es la voluntad de Dios. Cuidado, atención aquí. Aquí hay que prender el semáforo naranja y tomar cuidado. Y a veces el rojo, derecho rojo. Porque a veces lo que pasa en la vida de una persona, no sé, a la muerte de una persona querida o, no sé, un contagio, como estamos tan en este ambiente de contagio, no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Y Job va a decir así, cuidado, ¿vamos a usar de mentira para defender a Dios? Y al final Job va a decir, mira, a lo mejor cállense y deje que yo voy a hablar derechamente con Dios, ¿sí? Y Job entonces va a empezar a hablar con Dios. Y va a decir a partir del capítulo 13, versículo 15, aunque quiera matarme, lo esperaré. Pues pienso defenderme a su cara. O sea, voy a enfrentar a Dios cara a cara y le voy a preguntar, a ver, ¿qué está pasando conmigo?
¿Y por qué todo eso? Con eso me daría por salvado. Pues el limpio no comparece ante Dios. Y claro que el limpio no comparece porque el limpio sabe que ha pecado, entonces pues se oculta de Dios. Y por eso Job va a decir, el limpio no comparece ante Dios, pero yo sí. Escuchad atentos mis palabras, prestad oído a mi declaración. Ya he depuesto mi defensa. Yo sé que soy inocente. Job sigue diciendo, yo sé que soy inocente. Entonces no entiendo por qué estoy sufriendo. No entiendo por qué he perdido todas mis cosas. No entiendo por qué tengo esta enfermedad terminal. Porque yo soy inocente, ¿no? Y va a decir a Dios, versículo 24, ¿por qué me ocultas tu rostro y me tienes por enemigo? Es muy profundo eso que va a hablar Job. Después ustedes pues pueden leer todo esto en sus casas. Vamos al capítulo 16. El capítulo 15, otra vez, Elifaz de Temán va a tentar justificar a Dios diciendo, mira, tú no tienes que hablar así, tú tienes que aceptar, porque no sé, esta es la voluntad de Dios, porque esta aprobación, no sé qué, no sé qué. Y entonces ahora Job va a contestar otra vez su amigo. Del versículo 2 al versículo 9, alguien que nos lea. Job está contestando a su amigo ahora. Capítulo 16, versículo 2 al 9. Si quieres yo, Versón, del 2 al 9, Ajá. dice, he oído muchas cosas como estas. Pesados consoladores son todos ustedes. ¿No se acabarán tus palabras vanas? ¿Quién te ha enojado y para que respondas así? Yo también podría hablar como ustedes si estuvieran en mi lugar. Multiplicaría las palabras y movería la cabeza por ustedes. Los reanimaría con discursos bonitos, hablando con toda libertad. Pero cuando hablo, no se suaviza mi dolor, y si callo, tampoco se aparta de mí. Pues ahora el envidioso ha agotado mis fuerzas, y su bando se apodera de mí, se levanta contra mí como acusador. Mi calumniador me acusa a la cara. Su furor encontró a quien desgarrar y me persigue, rechinando contra mí sus dientes. Los ojos de mis enemigos me rodean como espadas. Chuy, sigue el 11 y del 11 al 12. Ok. Dios me entrega a los injustos y me arroja en manos de los malvados. Yo vivía tranquilo cuando comenzó a sacudirme. Me tocó por el cuello y me hizo pedazos. Ahí está. Otra vez vemos que Job contesta a sus amigos y otra vez está decidido diciendo, yo no he hecho nada y no entiendo por qué de tanto sufrimiento. Y ahí vamos a escuchar después vamos a ver todo otra vez que sus amigos son 3 ciclos de discursos que sus amigos van a decir, no, mira, alguna cosa tú has hecho, porque si no hubieras hecho eso, no te habría pasado. No eres inocente, no eres tan inocente como piensas. O sea, sus amigos quieren convencer a Job de que es pecador. Y porque es pecador, entonces te ha pasado todas esas cosas. ¿Sí? Porque si fueras una persona buena, no te pasaría eso. Consuelo este es el consuelo que hacen los amigos de Job. Y ahora pasa que Job quiere hablar no más con sus amigos, a punto que dice a sus amigos, mira, con ustedes se va a acabar la sabiduría. Dejen de hablar. Yo ya sé todo eso que me están hablando. Si yo estuviera en su lugar, yo también iba a hablar todas esas palabrerías, pero eso no me consuela. Entonces ya no quiero escuchar ustedes. Lo que quiero es estar cara a cara con mi acusador. Lo que quiero es estar cara a cara con Dios y le preguntar,
¿por qué me está pasando todo eso? ¿Sí? Y ahora vamos al capítulo 38 y vamos a escuchar que va a aparecer la principal figura que va a hablar con Job. Capítulo 38, vamos a escuchar que Yahvé, entonces, en medio de la tormenta, en medio de toda esa tormenta que estaba pasando Job, va a dirigir la palabra a Job. Y ahora entonces Job, que quería tanto hablar con Dios, ahora entonces va a escuchar lo que Dios le va a decir, ¿no? Entonces, al principio Job, él soportó las calamidades con una sorprendente submisión, ¿no? A punto de decir, mira, Dios da, Dios quita, bendito sea el Señor. Y no ha blasfemado contra Dios, ¿no? Pero en el versículo 30, el capítulo 38, vamos a escuchar la primera pregunta que Dios va a hacer a Job. Y que aquí va a ser un principio de un monólogo de Dios. ¿Cuál es la primera pregunta que va a usar, que va a hacer Dios a Job? Capítulo 38, de 2 a 4. ¿Quién es ese que oscurece mis designios y habla de lo que no sabe? Amárrate los pantalones como un hombre. Voy a preguntarte y tú me enseñarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla, si es que sabes tanto. Ahí está. Dios empieza a cuestionar y a responder a Job. Job ya estaba desesperado, ya no sabía qué iba a pasar. Y quería que ahora Dios le respondiera. Y entonces Dios le va a responder. ¿Dónde estaba tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dime si tienes alguna inteligencia. Versículo 4. Entonces, aquí en este monólogo de Dios a Job, vamos a ver que Dios usa los términos más espectaculares de la Biblia que son relacionados con la creación. Y Dios se presenta a Job ahora como el creador, como aquel que ha hecho todas las cosas. Aquí Job empieza a tener una experiencia con Dios. Antes Job no tenía una experiencia de Dios. Antes Job conocía a Dios por lo que le fue enseñado. Ahorita, aquí, Job va a hacer una experiencia con Dios. Y esa experiencia con Dios será una experiencia existencial que va a cambiar Job. Antes Job conocía a Dios por lo que le habían dicho. Ahorita Dios se presenta a Job y entonces Dios le va a hablar directamente a Job. ¿Se acuerdan que Job no entiende su sufrimiento? No entiende por qué tiene esta enfermedad terminal. No entiende por qué ha perdido sus hijos, por qué ha perdido todas las cosas. No entiende. Y quiere saber por qué. Porque es una persona buena. Entonces, ahorita Yahvé se va a presentar y se va a hablar con Dios. Aquí podemos decir que todo este monólogo de Yahvé es una respuesta a las interrogativas de Job. Porque aquí vemos un Job que ya no tiene paciencia. Un Job que refuta a todas las respuestas de sus amigos, que rechaza, y no rechaza porque es un ignorante o porque no sabe. No, lo rechaza porque tiene la inteligencia capaz de decir, mira, lo que ustedes me están diciendo resulta que no me va a llevar a nada, porque yo soy inocente. Y ahora entonces vamos a ver que Yahvé va a hablar a Job. Y a partir del capítulo 38, Yahvé va a empezar hablando con Job. Vamos al capítulo 40. Versículo 1 al versículo 5. Cuarenta, 1 a 5. Yo. Sí.
Yahvé siguió diciendo a Job, ¿tienes más que decir el censor de Shaddai? Que responde el acusador de Dios. Job respondió a Yahvé, hablé a la ligera. ¿Qué replicaste? Mejor si me tapo la boca con la mano. Hablé una vez, no responderé 2 veces, y nada añadiré. Ahí está. Y entonces Job va a decir, mira, hablé de las ligeras, hablé de cosas que no sabía, porque hasta entonces no tenía la experiencia de Dios. Ahora Job empieza a hacer la experiencia de Dios. Y entonces a partir de la experiencia que Job va haciendo de este Dios, y entonces Job va entendiendo su sufrimiento. Más do que entender, Job va dando un sentido al sufrimiento que está pasando. Hasta entonces no había dado un sentido. Hasta entonces quería saber por qué. A partir de ahora, cuando empieza esa experiencia con Yahvé, entonces Job empieza a dar un sentido a todo ese sufrimiento. Además de continuar con ese encuentro desigual, Dios le plantea pues un reto imposible a Job, que está en el versículo 2. ¿Tiene más que decir el censor de Shaddai? Que responde al acusador de Dios. Antes Job decía que Dios era su acusador. Ahora Dios dice, pues tú eres mi acusador por todo eso que está pasando, ¿no? Y Job va a decir, pues ya no sé qué voy a decir, ¿no? Ya no. Pero va a ser humilde, su respuesta es humilde, ¿no? Y el versículo 4 nos va a decir que Job va a decir, hablé a la ligera. ¿Qué replicaré? ¿Qué puedo responder? Mi mano pongo sobre mi boca. O sea, de todo eso que te he hablado, de todo eso que me he quejado, pues ahora me callo. Ahora cierro mi boca y ya no voy a hablar más nada. Y aquí vemos que la mayoría de los comentaristas plantean que Dios le está permitiendo a Job ver una imagen más grande de sus propias circunstancias. Significa que Job estaba tan preso en su sufrimiento que solamente veía su sufrimiento delante de él y nada más. Solamente veía que había perdido sus bienes, que estaba enfermo, que se iba a morir y que maldito el día la noche que fui concebido, maldito el día que nací. Pues Job tenía solamente eso. Ese sufrimiento, todas esas cosas malas, había cegado a Job. Y ahora, por medio de esa experiencia de Dios, Dios hace con que Job pueda pues mirar la situación de una manera más, si podemos decir, de una imagen más grande do que sus propias circunstancias. Es lo mismo que cuando estamos, no sé, delante de una pintura, y si estamos con una pintura muy cerca de nuestros ojos, pues no vemos la totalidad de la pintura, tenemos que nos distanciar. Y así estaba Job, con sus ojos tan cerca del sufrimiento, y ahora Yahvé los toma y distancia a Job y le da la oportunidad de mirar su sufrimiento, pero ya no según su propia óptica, sino según la óptica del propio Dios. ¿Sí? Más o menos se está quedando claro eso que está pasando con nuestro amigo Job. Primero vemos el Job de la paciencia. Después vemos el Job que empieza a cuestionar sus amigos y que empieza también a rechazar a los consuelos, entre comillas, de sus amigos. Y que dice que no, yo soy inocente. Y ahora entonces vemos que Dios entra en la vida y la historia de Job y le da la gracia de hacer una experiencia existencial. Y entonces Job hace esa experiencia existencial con Yahvé y entonces las cosas empiezan a cambiar para Job. Job ya no se detiene solamente en su sufrimiento. Podríamos decir que Job ya no pregunta por qué de su sufrimiento, sino para qué. ¿Sí? Y vamos a ver que llevar las quejas ante Dios es algo bueno. Estos libros son modelos inspiradores, pero no podemos nos quedar solamente en la queja. Tenemos que hacer esa experiencia
esa experiencia con Dios. Y entonces, cuando hacemos esa experiencia con Dios, las cosas cambian. El sufrimiento tiene un nuevo sentido. Es un sentido existencial. Antes Job quería saber por qué estaba sufriendo. Ahora ya no tanto. Job va a decir, mira, hablé a las ligeras, por lo tanto cierro mi boca, porque te conocía solamente de oídas. Job va a decir eso a Yahvé, te conocía solamente de oídas, pero ahora te conozco realmente. Y eso puede pasar también con nosotros, cuando no entendemos el sufrimiento. Podemos hacer como Job. Claro que en un cierto momento se acaba nuestra paciencia. En un cierto momento vamos a decir, no, pero ¿por qué está pasando todo eso? Si soy un buen católico, si voy a la misa, si no sé qué, y todas las justificativas que ya hemos dado a Dios, ¿no? ¿Cuántas cosas, a veces no tragedias, pero cuántas cosas a veces nos pasan en nuestra vida y decimos a Dios, pero ¿por qué eso está pasando a mí? Yo lo merecía, ¿no? Y colocamos las cosas, cambiamos las cosas, ponemos Dios a nuestro servicio. Y si olvidamos que somos nosotros que estamos a servicio de Dios. Entonces, esas cosas pueden pasar también con nosotros, como pasó con Job. Pero lo que pasa es que a veces, como Job, conocemos a Dios solamente de oídas. Conocemos a Dios solamente lo que nos han dicho en la catequesis. Conocemos a Dios lo que nos dice el Padre durante la homilía. Conocemos a Dios a través, no sé, de lo que nos ha enseñado por ahí, de lo que hemos leído. Conocemos a Dios a través del grupo de Biblia y nada más de eso. Conocemos a Dios solamente por oídas. Y no conocemos a Dios por medio de una experiencia. Entonces, nuestra vida cambia a partir del momento que tenemos una experiencia con Dios. Así como cambió la vida de Job, fue porque Job tuvo esa experiencia con Dios. Entonces, Job consigue la audiencia con Dios que ha solicitado. ¿Se acuerda que los capítulos que vimos estaba ahí a todo diciendo, pues, quiero tener una audiencia, entre comillas, con Dios, ¿no? Le voy a echar a la cara todo eso que me está pasando. Pues, ¿qué, no? No, hombre, eso no puede pasar conmigo. Puede pasar con los demás que son malos, pero yo tan bueno, ¿por qué está pasando eso? Pues quiero una audiencia con Dios. Y entonces, Dios, pues, regala, entre comillas, esa audiencia con Job. Pero hay un detalle importante. Dios no responde a Job porque está sufriendo. No responde. Podemos tomar a partir del capítulo 38, cuando Dios empieza a hablar con Job, los primeros discursos con Dios, si ustedes van a ver, Dios va a hablar de toda la teofanía de la creación, del cosmos, de que yo he hecho eso. ¿Quién eres tú para ser mi acusador? Pero Dios no va a contestar la pregunta de Job por qué está sufriendo y por qué hay sufrimiento en el mundo. Pero vemos que Job se da cuenta de que la culpa sería suya misma, porque estaba esperando que Dios le diera una respuesta clara, ¿no? Una respuesta lógica, diciendo, mira, has perdido todo y has sufrido por eso, pero Dios no le da esa respuesta. Dios le concede la audiencia que tanto pedía, pero no le da la respuesta del sufrimiento. Y cuando Job tiene esa audiencia con Dios, que Dios le contesta con toda la teofanía de la creación, diciendo, mira, yo he creado todo, y después leo, es muy bonita toda esa teofanía que Dios va hablando con Job. ¿Quién eres tú para saber todas las cosas que he hecho? ¿No? Después que Dios dice todo eso a Job, entonces Job va a decir, yo he declarado lo que no comprendía. Todas esas cosas son maravillosas para mí y yo no sabía. Solamente esa experiencia de Dios fue tan fuerte en la vida de Job, tan fuerte esa experiencia de experimentar a Dios, que esa experiencia de Dios sobrepasó su sufrimiento y bastó tener esa experiencia con Dios. Y en esa experiencia con Dios,
ya no necesita de una respuesta. Eso es el bonito de Job, que Job nos va a enseñar. La experiencia con Dios, esa experiencia que fue tan fuerte para Job, de toda la teofanía de la creación, solamente esa experiencia, entre comillas podemos decir, da la respuesta que Job quería. Pero no es una respuesta metodológica que va a decir, mira, 2 más 2 es 4. No es eso. Es una respuesta existencial. Job empieza a entender su sufrimiento a partir de la existencia. Entonces, si estamos buscando una razón para el sufrimiento de Job, tampoco nosotros vamos a encontrar, porque vamos a ver que Job era la mejor persona del mundo. No había una persona mejor. Era lo que decía a ustedes. ¿Se acuerdan en los primeros capítulos que Dios va de primero el autor sagrado, después el autor sagrado pone la boca de Dios y Dios le va a decir, es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pues son todas las mejores cualidades de una persona. Ojalá el día que nos toque estar delante de Dios, Dios nos diga eso también, ¿no? Ojalá. Pero es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Sí? Y entonces, pues, tampoco nosotros vamos a encontrar la respuesta para el sufrimiento de Job, así como sus amigos también lo encontraron. Por una parte, la diversidad de Job le ha permitido apreciar más la bondad de Dios. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job 42:2. Y entonces aquí vemos que la relación de Job con Dios se ha vuelto más profunda. Era lo que decía a ustedes. Antes, la relación que Job tenía con Dios era una relación de que, bueno, he escuchado sobre ti, nada más do que eso. Pues conozco toda la doctrina, conozco todo el catecismo, conozco las normas litúrgicas, sé que tengo que ir a la misa los domingos. Te he conocido por oídas, pero ahora Job hace esa experiencia existencial con Dios. Pero para que Job lograse tener esa experiencia existencial con Dios, necesitó pasar por estas dificultades en su vida. Mientras Job siguiera teniendo todos sus bienes, sus hijos y su salud, jamás iba a conocer a Dios tal cual. Entonces, el sufrimiento ya no tenemos que mirarlo como algo malo, sino como algo pedagógico. El sufrimiento para nosotros, y aquí cada uno de nosotros también somos Job, ¿no? Decimos Job, es que Job existió a mucho tiempo. No, todavía Job sigue existiendo en cada uno de nosotros. Nos cuestionamos por todas las cosas que nos pasan, nos cuestionamos por el sufrimiento y no entendemos el sufrimiento. Pero el sufrimiento es una manera pedagógica para nos llevar a tener una experiencia existencial con Dios. Y esa experiencia existencial con Dios, entonces, puede nos cambiar. ¿Sí? ¿Valió la pena Job ter perdido todo? El autor sagrado no nos va a decir, Job tampoco va a decir y Dios tampoco va a decir. ¿Sí? Pero fue por medio de este sufrimiento que Job pudo hacer esa experiencia con Dios. Delante de todo eso, lo que les digo es que delante de los sufrimientos de nuestra vida, tenemos que ver los sufrimientos como una manera también de nos acercar más a Dios, de estarmos más cercanos de Dios. Eso quiere decir que no podemos cuestionar a Dios, podemos cuestionar a Dios. Eso no hay problema alguno. No hay pecado alguno que cuestionemos a Dios y que le digamos como Job, a ver, ¿por qué me hace todo eso? Pero lo importante no es se quedar solamente cuestionando o criticando a Dios, diciendo, no, es que Dios ya no me ama, que Dios ya no me quiere, y yo ya no quiero más a Dios, y muchas gracias, Dios, que te vaya bien, porque yo me voy aquí, tú te vas allá. No es eso, no es se quedar ahí. Es
hacer esa experiencia que también hizo Job. Tener esta capacidad de encontrar a este Dios en medio de la tormenta, como nos dice las Sagradas Escrituras, nos va a decir, Yahvé se dirigió a Dios desde la tormenta, en medio de la tormenta, en medio de todo el sufrimiento de Job, Yahvé se dirige a él. Y entonces le da la gracia de hacer esa experiencia con Dios. Trayendo para nosotros en los días de hoy, con toda la problemática que estamos viviendo, creer en Dios, estar junto con Dios, amar a Dios, estar en nuestras parroquias, hacer todo bien posible, no nos va a inmunizar de las enfermedades, ¿sí? Entonces lo siento mucho si muchos se van a la parroquia o se piensa que una agua bendecida te va a librar y te va a proteger del coronavirus. No va a te proteger si tú no tomas las precauciones necesarias, ¿sí? Pero tampoco estar cercano de Dios quiere decir que es un antídoto y que te va a proteger de todos los males. No. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza que por sí sola necesita de muchas cosas para sobrevivir. Y aparte de las cosas que necesita para sobrevivir, nosotros sabemos que si no cuidamos de nuestro cuerpo tiene la contingencia. Y tú sabes que las contingencias de nuestro cuerpo son muchas. Así que si nosotros tenemos la conciencia que si comemos demasiado dulces, nos vamos a quedar diabéticos. Pero seguimos comiendo demasiados dulces. Pero decimos, no, es que no pasa nada. Es que Dios me protege. Es que no sé qué. Es que no pasa nada. Y come, y come, y come. Pues claro que puede ser que en un futuro te vas a quedar un poco diabético. ¿Sí? O si sabes que hay cosas que no se debe comer y que te pueden llevar a tener hasta mismo un cáncer, pues después no adianta decir culpar a Dios o pensar que no, es que estoy con Dios y eso no me va a pasar. Sí, te puede pasar. Nos puede pasar por la contingencia de nuestra humanidad, ¿sí? Hay personas que nacen con problemas y con enfermedades que son biológicas y que ya traen de sus antepasados. Y así es, porque es la contingencia de nuestra humanidad, ¿no? Era lo que siempre decía a un grupo que tenía en Brasil, y yo les decía, mira, estar con Jesucristo no quiere decir que es un antídoto para no sufrir, ¿eh? Eso no quiere decir eso, al contrario, ¿no? Ahí podemos ver que el Job del Nuevo Testamento es Jesús, ¿no? No hizo nada y lo crucificaron, ¿eh? Lo crucificaron y lo mataron, imagínate. Entonces, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, eso que quiero decir. Pero lo importante es hacer esa experiencia con Dios delante del sufrimiento. Lo importante es hacer esa experiencia con Dios delante de todo ese sufrimiento que estamos pasando ahorita. De todo el sufrimiento de tantas vidas que se están yendo, de tantas personas pues que se están quedando pues contagiadas, los que no están quedando contagiados, las personas que se están quedando a veces un poco locas porque se están mucho tiempo encerradas y todo lo demás, ¿no? Pero lo importante es hacernos esa experiencia con Dios como Job hizo, ¿sí? Dios va a justificar y Dios nos va a decir, mira, es que está pasando las cosas porque hicieron eso. No, no hay justificativa de la parte de Dios. Pero así como Job, bastó para Job hacer esa experiencia con Dios y esa experiencia existencial cambió la vida de Job, así es con nosotros. Cuando tenemos una verdadera experiencia con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, porque somos cristianos, por medio de su Hijo Jesucristo, y entonces las cosas cambian en nuestra vida. Entonces ya no vamos a preguntar por qué, sino para qué. ¿Por qué el coronavirus en el mundo? Ya no tenemos que hacer estas preguntas de por qué, sino para qué. ¿Será que este coronavirus no sería para nos humanizar un poco más? Para hacer con que la humanidad fuera un poco más solidaria? Para hacer con que conozcamos, no sé, a nuestros vecinos o nos demos cuenta de la realidad que nos acerca. Todas esas cosas, ¿sí?
Entonces ya no la pregunta del por qué, sino la pregunta del para qué. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna aportación? Puede abrir el micrófono y puede hablar. ¿O seguimos? Porque hasta entonces solamente hemos visto Job con Yahvé. Pues sí, o sea, a mí me parece muy interesante, o sea, a pesar de que no pude estar la semana anterior, se liga perfectamente y lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, es muy actual esa situación y muy real, lo que todos pasamos, yo creo que por esa situación, por esos momentos pues de desesperación, de duda, de enojo, en el que uno sí puede llegar a cuestionar a Dios y preguntarse por qué si yo trato de hacer todas las cosas bien, por qué las cosas no me salen bien, por qué sufro, por qué no puedo prosperar, por qué no me pasa lo que yo quisiera que me pasara, ¿no? Sin ponerse justamente a reflexionar y a ver todas las cosas desde afuera. O sea, sí es muy, 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 muy difícil el poder llevar a cabo esto y pues Dios quiera que todos lleguemos en un determinado punto a vivir esta misma experiencia que vivió Job como para poder pues entender todas estas cosas, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante. Sí, sí, exactamente. Y exactamente, pues, era lo que decía, no hay problema que cuestionemos a Dios y que hagamos como Job, ¿no? Pues me criaste y ahora me quieres destruir, a ver qué pasa, ¿no? O te has equivocado o qué, ¿no? De persona. Pero no se queda solamente en esto, ¿no? Ir a la experiencia que hace Job con Dios. Y la Sagrada Escritura dice que en el medio de la tormenta, ¿qué es eso? Sí, en el medio de la tormenta, Yahvé habló con Job. Es decir, la experiencia de Job se dio en medio del sufrimiento. No pasó el sufrimiento para después Job hacer esa experiencia con Dios. No, no, no. Fue en medio del sufrimiento, Dios se manifiesta y va a hablar con Job. Pero no va a justificar. No le va a decir, mira, es que te pasó eso porque hiciste eso. Es porque no sé. No, no, no. La experiencia con Dios va con que Job cambie y diga, mira, no entiendo, no entiendo. Pero lo que tengo, una cosa, lo que estoy seguro es que he hablado cosas que no debería hablar. No entiendo la inmensidad de Dios. No entiendo la perfección de Dios. Pero sí entiendo que Dios tiene un plan. Y este plan puede cambiar todo. Y por lo tanto, pues acepto este plan. No entiendo por qué está pasando eso, pero acepto su plan. Y entonces hago esta experiencia con Dios. ¿Alguien más? Alguien que no concuerda, pues si alguien está en desacuerdo, pues nos puede decir, ¿eh? Porque era lo que decía, a veces conocemos solamente el Job de la paciencia. Y no vamos en los capítulos después y vemos un Job que sí tiene la paciencia, pero que también pues enfrenta a Dios y dice, pues, ¿no? Vamos a ver qué está pasando aquí. Pero después también vemos un Job que ya no es el Job de la paciencia, es el Job que hace la experiencia con Dios, el Job que da un nuevo sentido a su vida. Sí. Yo que pasé. Dios de todo eso. Y sí, y claro que nos cuestionamos y podemos pues nos quedar enojados y todo lo demás, pero era lo que decía, no podemos quedar en eso. Eso es una etapa del sufrimiento. Eso nos tiene que llevar como llevó a Job, ¿no? A hacer esa experiencia con Dios y de esa experiencia entonces encuentra un sentido. Te da paciencia. Aprendes a ser muy tolerante, cosa que no eras antes. ¿Alguien más? Gracias. Sí. ¿Puedo hablar yo? Sí. ¿Alguna intervención? No hay que decir que Dios nos mandó el coronavirus, porque Dios no nos mandó. Lo que hay que decir sería por qué Dios permite que estas cosas pasen, ¿no? Es una permisión divina.
porque si predicamos que es un padre, pues ustedes, un padre, Dios un padre, una madre, pues ustedes que son padre y madre, ¿iban a mandar virus a sus hijos? O claro que no, ¿no? Es lo que decía Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿no? Ustedes que son malos, no dan cosas malas a sus hijos, imagina a vuestro Padre que está en el cielo, se les va a dar cosas malas. Entonces es una permisión de Dios y de ahí podemos sacar muchas cosas. Otra cosa que iba a decir a ustedes es de la cuestión de los amigos de Job. Muchas veces encontramos amigos de Job en nuestra vida. ¿Y cuántos amigos de Job hemos encontrado en estos días de coronavirus? A veces que viven con nosotros, a veces que nos escriben o a veces pues que vemos en la internet, ¿no? Que quieren dar siempre una justificativa. Hasta amigos de Job que hasta a veces señores, eso voy a cortar la grabación, señores obispos que quieren decir que, no, que el coronavirus es un castigo de Dios y no sé qué, por tantas cosas, pero claro que son como los amigos de Job, que se equivocan demasiado, ¿no? Vemos que Elifaz va a decir que Job estaba sufriendo por su pecado. Job va a decir, no he pecado. Sofar va a decir que Job es un hipócrita, después que Job empieza a cuestionar y a responder y a rechazar, a decir, mira, con ustedes se va a acabar la sabiduría del mundo, porque ustedes solo hablan, pero al final de las cuentas no consuelan nada, ¿no? Bildad va a decir que Job estaba mintiendo, que al final de las cuentas sí había pecado, pero es tan orgulloso que está mintiendo, ¿no? Y Eliú, que va a ser el cuarto amigo, no lo vimos, pero él va a aparecer ahí también a partir del 32, creo, del versículo 32. Él también va a decir que Job sufre porque es malo, porque ha hecho algo malo, por lo tanto sufre. ¿Se acuerdan la idea que decía a ustedes de las dos teologías que teníamos en este tiempo? La teología que Dios recompensa a los buenos y que Dios castiga a los malos. Y ahí vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, hasta en los Salmos, alguna cosa relacionada con esto. Esto era la mentalidad del tiempo. Y de hecho, esto era la mentalidad que estaba en los tiempos de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a curar a un ciego? Yo creo que fue del Evangelio de Juan, capítulo 9. Jesús va a curar a un ciego y después que cura, no sé si es después o antes, que va a curar al ciego, sus discípulos van a decir, Maestro, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres para que se quede así? Y Jesús le va a contestar, va a decir, nadie ha pecado, ¿no? Se quedó así, es así por su naturaleza, no es un castigo de Dios, ¿no? Jesús va muy contra de esta teología de que, eres una persona buena, entonces tienes las bendiciones, eres una persona mala, tiene entonces las maldiciones. No, Jesús va contra de eso, muy contra de esta teología de la recompensa, ¿no? Que si haces las cosas buenas, entonces tienes los buenos. Y esa era la teología que tenían los amigos de Job, ¿no? Y los amigos de Job van a decir, bueno, si te está pasando todo eso, al final de las cuentas tiene algo. Algo te ha pasado, algo ha hecho contra Dios, ¿no? Esa era la mentalidad que ellos tenían en estos tiempos. Pero nosotros vamos a ver, y tomen su Biblia, al final del libro de Job, capítulo 42. Versículo 7. Del 38 al 42, 6, vamos a ver que es toda la teofanía, la manifestación de Yahvé a Job, ¿sí? Ahora Yahvé va a dirigir la palabra a los amigos de Job que intentaron consolar a Job. Y vamos a ver qué Yahvé va a decir a sus amigos. Alguien que nos lea 42, 7 a 8. Yo. 7 a 8. Después de pronunciar estos discursos a Job, dijo Yahvé a Elifaz de Temán, estoy enfadado contigo y con dos amigos, pues ustedes no han hablado bien de mí, como mi siervo Job. Tomen ahora 7 terneras y 7 carneros, acudan a mi siervo Job, ofrézcanlos por ustedes en holocausto. Mi siervo Job intercederá por ustedes. Solo en consideración a él, no les infligiré castigo alguno,
por no haber hablado bien de mí. Ahí ¿Sigo? está. No, está bien. Ok. Entonces vemos que Dios critica a los 3 amigos cuya proclamación arrogante, ¿se acuerdan que los amigos llegaban diciendo, no, nosotros sabemos todo, ¿eh? Te está pasando eso porque has hecho eso, te está pasando eso porque has hecho eso, ¿no? Sus amigos son arrogantes, ¿no? Arrogante, pero era una sabiduría falsa. Y esa sabiduría de sus amigos aumentó el tormento de Job. Imagínate, Job está sufriendo porque perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos, ahora tiene una enfermedad que le está acabando con la vida y sus amigos vienen a consolarlo y al final de las cuentas le dicen, mira, te está pasando eso porque has pecado. Otro va a decir, no, es que es una aprobación de Dios. Imagínate. ¿Cómo que puedes decir que es una aprobación de Dios? ¿Qué padre pone a prueba a sus hijos? ¿Qué padre es este? ¿Qué tirano? No es padre, es tirano, ¿no? Entonces, si un día les pasa una cosa mal y les dice que aprobación de Dios, digan, no, de tu Dios. El mío no es tirano, ¿eh? El mío no es tirano. Y otro va a decir, no, pues, ¿sabes qué? Pues alguna cosa he hecho, no sé qué. Y Dios entonces va a regañar a esos amigos. Va a decir, mira, estoy enfadado con ustedes, ¿eh? Estoy enfadado porque ha aumentado el tormento de Job. Al final de las cuentas, lo deberían consolarlo. Y aquí podemos tomar también una lección. A veces delante del sufrimiento de las personas que amamos, es común que llevamos el consuelo, que digamos algunas palabras de consuelo. Pero a veces, delante del sufrimiento, a veces no sabemos qué decir. Y lo mejor es decir, pues aquí estoy, aquí tiene mi presencia, ¿no? Era lo que hablaba con un padre de Brasil, el día que falleció el Monseñor Enrique. Él todavía tiene su papá está vivo. Monseñor Enrique tenía sus 56, 57 años. Su papá tiene más o menos como sus 80 y alguna cosa. Y era lo que nos decía un padre que estuvo ahí. Me decía, pues yo no le dice nada. En estas horas va a decir ¿qué? Que fue de la voluntad de Dios que su hijo se muriera. Que es una aprobación, ¿no? Pues en estas horas, ¿qué vamos a decir? Pues aquí estoy. Yo tampoco entiendo por qué está pasando eso. Yo tampoco te puedo consolar, pero estoy aquí. Cuenta con mi oración, cuenta con mi presencia. Y yo creo que podríamos sacar una lección también de todo eso, ¿no? Delante del sufrimiento, a veces el sufrimiento, a veces sí, a veces algunas palabras que decimos, sí, pueden consolar, pueden ayudar, pueden animar. Eso no quiere decir que no tenemos que decir nada, pero tener el discernimiento de qué vamos a decir, ¿no? A un papá que pierde sus hijos, le vamos a consolar diciendo, pues es la voluntad de Dios. Pues que Dios tirano, ¿no? Que se aleje de nosotros ese Dios, porque no lo queremos, ¿no? Que pide sacrificios humanos así. Y entonces por eso Yahvé se va a enojar con los amigos de Job, va a decir, mira, yo estoy enfadado porque al final de las cuentas ustedes han aumentado el tormento de Job. Al final de las cuentas ustedes han dicho mentiras sobre mí, ¿no? Entonces es un giro satisfactorio irónico, porque Yahvé va a decir que si Job ora a favor de sus amigos, entonces sus amigos no serán castigados. Pero ahora quien tiene que pedir por sus amigos es el propio Job, ¿no? Porque ellos equivocadamente instauran a Job a que se arrepintiera de sus pecados, pero Job no había pecado, Job no era una persona mala, ¿no? Entonces, el acto de Job de orar por sus amigos nos recuerda el primer capítulo en donde Job ora por la protección de sus hijos. Y aquí vemos que también Job cuestionó a Dios, que Job en un cierto momento no tuvo paciencia, pero Job era un hombre de oración. Y ha logrado hacer esa experiencia con Yahvé, porque mismo cuestionando a Yahvé, permaneció en oración. Y en la oración, en su sufrimiento, en su oblación, entonces Yahvé lo responde. Porque estaba en comunión. No quiere decir que no estoy en comunión. ¿Sí? Y como parte de nuestro proceso de recuperación del fracaso,
Haríamos bien en orar por aquellos que nos han atormentado o que dudaron de nosotros durante nuestro dolor, ¿no? A veces nos pasa cosas que nos duelen. Y a veces son los primeros, son los de nuestra familia que nos dicen, mira, vive en la iglesia, ahora pasa eso y no sabe cómo lidar. A veces son los primeros. A veces los que viven con nosotros o los cercanos de nuestra familia son los primeros que nos dicen, mira, como dijo el primer amigo de Job, ¿no? Antes daba consejo a todos, ahora que te toca, ¿qué haces? ¿No? Más adelante también Jesús nos llama a orar por nuestros enemigos. Y esta enseñanza es vista en ambos contextos como más que una cosa pues romantizada. Si podemos orar por aquellos que nos han perseguido, entonces podemos trascender las circunstancias pasajeras de la vida y comenzar a apreciar la imagen desde la perspectiva de Dios. Porque los amigos de Job, al final de las cuentas, aumentaron el sufrimiento de Job. Pero al final del libro de Job, Job ora por sus amigos. Los perdona. Siguen siendo sus amigos. Estaban equivocados. Ni por eso los rechaza. Los responde a la altura, pero no los rechaza. Y a ver va a decir, mira, estoy muy enfadado con ustedes porque ustedes deberían revelar mi verdadero rostro y al final de las cuentas no hicieron nada. Pero si Job ofrece un sacrificio por ustedes, les perdona. Y Job así lo hizo. Entonces eso es muy bonito de la parte de Job. Entonces, yo creo que más o menos esto. Espero que les tenga aclarado un poco este Job, el verdadero Job, ¿sí? No el Job de la paciencia. Vamos a ver que sí tenía paciencia, pero no es que así la tenía toda, ¿eh? Entonces, si alguien de nosotros también no tenemos mucha paciencia, pues no nos preocupemos. Ahí tenemos un amigo que también no tenía mucha paciencia, pero que hizo la experiencia con Dios. Y esa experiencia con Dios, pues cambió toda su vida, ¿no? Entonces, yo coloqué aquí que podríamos tomar 6 lecciones del libro de Job. ¿Y cuáles serían esas 6 lecciones? La primera sería mirar a Job desde la perspectiva de Jesús. Nos acordemos que Jesús es el Job por excelencia, ¿no? Jesús también sufrió. Jesús también en el momento de su agonía en el huerto de las oliveras no estaba entendiendo lo que estaba pasando. ¿Se acuerda? Padre, pasa de mí ese cáliz, pero que se haga tu voluntad. Pero si puedes afastar, lo haga, ¿no? Mirar el libro de Job y validar el sentir lástima de mí mismo y quedarme sentado entre las cenizas sin hacer nada más que sufrir. Quedarme mirando el sufrimiento, mirando nuestras feridas, sintiendo dolor, sintiendo rancor y esperando a que mágicamente todo pase, es peor aún para nosotros. Esa depresión cristiana, abnegada y resignada, que muchos creemos que es santa, ay, mira qué santo, sufre tanto y no reclama, ¿no? Mira cómo es santo. No es una cosa evangélica. Tenemos que mirar el sufrimiento a través de Jesús, porque Jesús nos da un nuevo sentido al sufrimiento que nos pasa, ¿no? De hecho, es uno de los consejos de varios santos de la iglesia, mirar la cruz de Jesús, ¿no? No entiendo el sufrimiento, no entiendo eso que estoy pasando, pues miro a la cruz de Jesús y digo, bueno, yo no sé por qué todo eso me pasa, pero sí sé que hay un plan de Dios y que Dios pues nos ama y no nos va a dejar solos. La segunda cosa que podemos tomar del libro de Job es que Dios no prueba a nadie, ¿sí? Nadie de nosotros vamos a ser puestos a prueba por Dios. Me explico. El relato del Job es del Antiguo Testamento. Y cuando vamos a leer este libro tenemos que tener en mente esto. Es un libro del Antiguo Testamento que tenía esta teología, ¿sí? Para no hacer, pues, estos errores protestantes, ¿no? Porque texto fuera del contexto se torna pretexto para inventar muchas cosas. Entonces,
La dinámica usada por los judíos que todavía no conocían a Jesús para explicar la forma de actuar de Dios es diferente a del Nuevo Testamento. El texto dice que un día Satanás se presentó ante Dios para hablarle de Job. ¿Se acuerda que decía, no hay que identificar ese Satanás con el diablo que conocemos? Es otra cosa. Ahí en la primera clase que está en YouTube, los pueden ver, les expliqué un poco más. Dios permite que Satanás pues ponga a la prueba a Job para fortalecer su fe. Pero como dice el apóstol Santiago, en Santiago 1:13, ningún cuando sea probado diga, es Dios que me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Esas son Sagradas Escrituras. En efecto, Dios lo último que quiere es medir cuán fuertes somos para ver si valemos o no la pena. Imagínate. Eso sería despreciar el sacrificio de Jesús. Si creemos que lo que nos ocurre, Dios lo quiere, entonces cabe pensar que dentro de las posibilidades está que Dios quiere que reprobemos, que no pasemos, que no seamos capaces. Porque ni siempre pasamos en todo y ni siempre somos capaces de todo. Pues claro que no. Dios permite que pasen cosas así en nuestra vida para mostrarnos cosas mejores. Tercera cosa que podemos tomar del libro de Job. Dios no existe en función de mí. Aún aquí puede haber una idea que nos puede confundir. De hecho, muchos a lo largo de la historia se han confundido, pues han tenido la impresión de que Dios está para ayudarlos a autorrealizarse y pretende utilizarlo para Él. El Dios supermercado, ¿no? Eso es poner la naturaleza de la creación al revés. Y lamentablemente está destinado al fracaso. Somos nosotros los que ayudamos en el gran plan de Dios, y nuestra participación y el descubrimiento de nuestro propósito ayuda en la realización de su voluntad, no al revés. Fuimos hechos para Dios y no Dios fue hecho para nosotros. Cuarta cosa que podemos tomar del libro de Job es que ni todo tiene una explicación, mas todo tiene un propósito, ¿sí? Entonces puede ser que muchos sufrimientos pues, de nuestra vida no hay una explicación razonable, pero hay un propósito. San Agustín va a decir que nunca Dios permitiría un mal si no fuera lo suficiente poderoso para sacar de este mal un bien mayor. Era lo que decía a ustedes, que hay dos preguntas que podemos hacer frente a una situación que quebra nuestras vidas. ¿Por qué o para qué? Por eso este tipo de preguntas se hacen ya con el corazón tranquilo. Primero hay que procesar todo con calma, procesar el sufrimiento que nos pasa, ¿no? Descubrir los propósitos de Dios no es un asunto de un par de minutos rezando y listo. Me rezo 3, 4 Ave Marías, un Padre Nuestro y ya conozco el plan de Dios para mi vida. No, eso no existe, eso es mágica y es pecado para nosotros cristianos. Dios sabe y espera a que te acerques a hacer las preguntas necesarias, que cuestiones, que dudes, no es pecado dudar, pero que finalmente aceptes, aún sin comprender mucho. Su voluntad, aunque indescifrable tantas veces, es maravillosa para nuestras vidas. Y cada cosa que nos ocurre, aunque nos gusta entenderla, tiene sentido dentro de su plan, dentro del plan de Dios. El plan de Dios no es nuestro plan. ¿No es? Yo tenía el plan de ir de vacaciones a Brasil, pero el plan de Dios fue otro. ¿Sí? Entonces, literalmente, los planes de Dios no son de nosotros. Yo cuando estaba en noviciado, ni idea que iba a venir aquí a México. Y al final de las cuentas, termino noviciado y me dice México. Entonces, los planes de Dios no son nuestros planes, son otros, ¿no? Era lo que decía un
que es un poeta brasileño. Tranquilo que 90% de las cosas que has programado en tu vida no van a pasar. Y 90% de las cosas que no has programado sí van a pasar. ¿Sí? Entonces, obviamente no interesa a Dios nuestro sufrimiento. Dios quiere el mejor para nosotros. Esa es una verdad que no podemos dudar ni un segundo. Lo que ocurre es que Dios sabe que muchas veces, para poder hacer eso que tiene en mente, tienes que pasar por un desierto. Es lo que nos va a decir el profeta Amós. El profeta Amós va a decir, Dios va a decir por la boca del profeta Amós, te voy a conducir en el desierto y en el desierto te voy a hablar al corazón, pero te voy a llevar al desierto. Llevar al desierto quiere decir, te voy a llevar a un lugar que no es cómodo. Te voy a llevar a un lugar donde vas a pasar hambre y sed. Pero ahí, en medio de esta prueba, te voy a hablar al corazón. ¿Sí? Santo Tomás de Aquino va a decir que la tribulación es un regalo de Dios. Uno especial que da a sus amigos especiales. Y Santa Teresa de Ávila va a decir, tienes pocos amigos. Y Jesús le va a contestar, ¿por qué? Y Jesús le va a preguntar, ¿por qué? Y Teresa de Ávila va a decir, porque no los trata tan bien. Era una crisis que tenía Teresa de Ávila. Otra cosa que podemos tomar del libro de Job es que no debemos anestesiar nuestro dolor. Y es parte de nuestra cultura moderna. Nos anestesiamos. Nos incomoda ver gente sufrir. El sufrimiento es feo. La invisibilizamos, la tapamos, la marginamos. Y nosotros mismos escondemos nuestros dolores. Entonces, ¿cómo estás? Bien. Estás malo, pero dices bien para que no te cuestione, ¿no? ¿Cómo estás? Pues bien. En Brasil teníamos un padre que cuando no estaba bien, le preguntaba, padre, ¿cómo está? Y nos decía, mal, fatal. Era el único sincero. No, estoy mal, estoy fatal. Pero nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Y de anestesiarnos el dolor. Porque el dolor, el sufrimiento es algo feo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que también en nuestra cultura tiene este costumbre es esconder la muerte. Se esconde la muerte. A veces se muere un abuelo, una abuela, y los papás no llevan sus niños porque no quieren que sus niños vean sus abuelos muertos. Lo esconden, ¿no? Ahorita ya les crema y ya les pone ahí en la cripta de la iglesia como escondidos, y ir a un cementerio es una cosa, no, pues es muy feo, ¿no? Se esconde, se quiere esconder la muerte, se quiere esconder el sufrimiento, como si el ser humano no pudiera sufrir, como si no fuera propio del ser humano, pero esto es una cosa mala, porque nos perjudica. Entonces Job se sienta en el suelo, rapa su cabeza y se pone cinza, en señal de que no entiende nada de lo que pareciera que su duelo no tiene sentido. Se sienta a sufrir, a dolerse de sí mismo. Nosotros, en cambio, intentamos pasar rápidamente de nuestros dolores. Y después de 3 o 4 meses, si alguien sigue triste, le decimos, ya tiene que superar eso. Sea fuerte, échale ganas, sigue adelante. Pero cada uno tiene su tiempo y hay que respetarlo. O tenemos la tendencia de que tomar una medicina y la medicina pues arregla todo, ¿no? No, es que, no sé, se murió alguien y era muy querido. Pues me voy, sí, me voy al funeral, pero me voy lleno de medicinas. Y ahí me quedo como dopado, como si no pasara nada. Esa es una tendencia muy fea. Abrazar al que llora y llorar con él en lugar de hacerlo callar. Que empape nuestros hombros con sus lágrimas en vez de ofrecer un pañuelo. Dolerse con el que sufre. Angustiarse con el vulnerado. Llenarse la cara y el corazón de la pasión del otro. No llegar ya dando toda
resolviendo todo el problema, arreglando todo el problema de la persona. No, pues ahora llegué aquí y ya voy a arreglar tu problema y te voy a dar eso y te voy a dar eso y te doy lo que necesitas. No, no, no. A ver, lo que necesita es estar junto, nada más. A ver, no necesita de tu dinero, no necesita de tus cosas. Lo que necesita es estar ahí junto. Ese compadecer, es la compasión, ¿no? Que decimos, que decimos que Dios tiene compasión y que nós tenemos que tener compasión. Compasión, junto, ¿no? Sufrir junto, sentir junto. O la misericordia, ¿no? Miseria, ¿no? Cordia, corazón, traer la miseria del otro en nuestro corazón. Job nos enseña a sufrir con dignidad, a vivir el dolor dejándose acompañar, a no esconder los sufrimientos, a pedir ayuda. No es feo pedir ayuda, una ayuda, no sé, psicológica, una ayuda de un amigo, no es feo. Y Job también nos enseña a frustrarse cuando no se encuentran respuestas para lo que nos está pasando. Pero aceptando que perder, que enfermarse, que morir, que no tiene explicaciones, es terrible y hay que vivirlo, no taparlo y no esconderlo. Pero eso só vamos lograr pues si hacemos la experiencia con Dios. Si todavía no hacemos la experiencia con Dios, pues vamos a seguir escondiendo siempre. Y eso nos perjudica mucho. Y vemos que Job, en el final del capítulo 2, no esconde sus dolores. Al contrario, sus amigos llegan ahí y se quedan 7 días y no sabe qué decir. Y Job ahí los 7 días, pues ahí está sufriendo. Y después cuando Job empieza a hablar con sus amigos, los capítulos que vienen, pues ahí en su manera de hablar, también está expresando su sufrimiento, también está expresando todo lo que siente. Y la última cosa que podemos tomar, hay mucha cosa que podemos tomar del libro de Job, ¿eh? El libro de Job, se puede tomar muchos temas para hacer una tesina, se puede tomar muchísimos temas para hacer doctorados. Hay muchísimas cosas del libro de Job, muchísimas escrituras sobre el libro de Job, muchísimas. Y podemos sacar muchísimas cosas, ¿eh? Yo pensé en hablar de sus amigos, pero no nos alcanza el tiempo, ¿eh? Pero podríamos hablar aquí de sus amigos tranquilamente, la teología de los amigos de Job, más de 1 hora, solamente sobre la teología y las justificativas que daban sus amigos. Y la última cosa es confiar que seremos restaurados. Y vamos a ver, a partir del capítulo 42, versículo 10, no vamos a leer, pero vamos a ver que Dios va a regalar todo lo que Job tenía, ahora Dios va a regalar mucho más. Job perdió y ahora Dios le va a dar mucho más de lo que tenía. Entonces la historia termina en que Dios restaura la vida de Job, viendo que luego de sufrir y aceptar ese sufrimiento, nunca reniega ni maldice. Job forma una nueva familia, mucho más fecunda que la primera. He prosperado económicamente más que antes, y su fama como hombre bendecido se extiende por todas las partes. Entonces vemos que, por lo tanto, es de esperar que Dios se manifieste y nos bendiga, que obre a nuestro favor, pero tenemos que tener esta experiencia con Dios que todo cambia. Puede ser que algunos de nuestros sufrimientos pues se arreglen aquí en esta vida. Puede ser que como con Job, pasó con Job, Dios restituya todos nuestros bienes en esta vida. O puede ser que no. Pero nosotros como cristianos tenemos la esperanza de otra vida, ¿no? Nuestra vida aquí es una cosa pasajera, ¿no? Tenemos la esperanza que hay una vida eterna. Y en esta vida eterna, pues sí seremos totalmente restaurados. Ya empezamos el proceso de restauración aquí. ¿Se acuerdan con la muerte y resurrección de Cristo? Y después nos va a hablar Pablo. En Cristo somos nuevas criaturas. Somos restaurados por Cristo. Y Cristo nos hace nuevas criaturas por medio de su muerte y resurrección. El bautismo nos da esta gracia de entrar en la dinámica de la gracia divina, de la vida nueva con Jesús. Pero esta vida nueva con Jesús se dará
y la vida eterna. Esta restauración total de nuestro ser, pues se dará propiamente en la vida eterna. Ojo que el libro de Job, cuando fue escrito, todavía no tenían la idea de la vida eterna. La idea de la vida eterna viene más o menos 300, 200 años antes de Jesús, que empieza, que los judíos empiezan a tener más o menos un poquito de una idea de una vida que viene después de la muerte. Y después viene Jesús y nos va a decir, hay una vida después de la muerte, ¿no? Job todavía, la teología del libro de Job todavía no había eso. Todavía no había esta revelación de la vida eterna. Se acuerde que Dios se va revelando a nosotros, pero como somos criaturas, pues el plan de Dios se va revelando en la historia poco a poco. Dios no se revela sin pum, todo, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las lecciones que nos podríamos tomar del libro de Job. Lo que les digo que ahora, pues ustedes pueden tomar el libro de Job ahí desde el capítulo 1 al capítulo 42 y leer todo. Y ahí van a tener ya las ideas de todo lo que está pasando y pueden hacer sus propios análisis y pueden tomar muchísimas lecciones de todo eso que está pasando, ¿no? Y era lo que decía ustedes, creo que este libro pues nos puede ayudar mucho en este tiempo que estamos pasando de esta pandemia, en este tiempo de estas cosas que a veces no nos van tan bien, pues este libro pues nos puede ayudar muchas cosas. ¿Habrá respuestas para el sufrimiento? Puede ser que no haya, como no hubo para Job. Dios no ha dicho por qué Job sufre y tampoco Dios ha dicho que Job era pecador. No. Pero Dios ha dado la posibilidad que Job hiciera una experiencia existencial con él. Y cuando Job hizo esa experiencia existencial con él, Job se da cuenta de que esa experiencia con Dios es mucho mayor y mucho más significativa do que cualquier tipo de sufrimiento, ¿no? Era lo que va a decir San Tomás Moro. Tomás Moro fue un santo que fue muerto a mando del rey Enrique VIII de Inglaterra. Cuando Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica, y de ahí nacen los anglicanos, cuando Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica, Tomás Moro se quedó firme, era un de la corte de Enrique VIII, y se quedó pues seguro de estar junto con el Papa y de no romper la comunión con la Iglesia de Roma. Y entonces Enrique VIII lo mandó pues al cárcel, y ahí lo iba a matar, y de hecho lo mató en la guillotina. Y entonces en su última carta que escribe a su hija, porque era casado, tenía como 3, 4 hijas, al final de su última carta le escribe, mira, tú tranquila, pase lo que pase. Puede ser que para nosotros sea la peor cosa, pero estoy seguro de que lo que para nosotros puede ser la peor cosa, Dios puede sacar de esta peor cosa una cosa mucho, mucho mejor. Entonces, yo creo que más o menos eso. Y podemos también mirar el Job del sufrimiento, que es nuestro Señor. Él nos enseña muchísimas cosas, ¿no? ¿Alguna aportación, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Pues ahí ustedes tienen sus micrófonos. ¿Se quedó tan claro así que nadie? Bueno, yo sí quería comentar algo, no sé si me escuchan. Sí, te escucho. La verdad es que a veces sí es... Sí, eso sí, José. Tienes toda razón. No es una experiencia sencilla. No era como decía ustedes que nos vamos ahí y nos quedamos 15 minutos en la iglesia junto al sacrario, rezamos 3 Ave Marías y decimos, no, pues ya tenemos esa experiencia con Dios, ¿no? Pues la experiencia con Dios pues nos lleva tiempo. Y sí, esa experiencia con Dios sí nos puede transformar, nos puede renovar todo lo demás, pero no es una cosa así sencilla, ¿no? No es una cosa así de que, pues ya tuve la experiencia con Dios. Y yo diría más, yo creo que tenemos que tener esa experiencia con Dios pues día por día, por las situaciones que nos van pues nos achacando cada vez más, ¿no? Esa experiencia con Dios tiene que, pues yo creo que tiene que ser renovada siempre. Miren
los apóstoles tuvieron experiencia directa con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Vieron todos los milagros, todas las cosas que había hecho nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen los apóstoles en la noche de la pasión? En la noche del jueves santo, se van todos. No se queda, dicen que se queda Juan, porque Juan era lo más chiquito, ¿no? Pero a lo mejor también se fue. Pero los apóstoles también, que conocieron, que experimentaron ahí la presencia de Jesús, se fueron todos. Y hay una leyenda de la tradición que dice que Pedro, cuando supo de la persecución de Nerón, eso después de la muerte, resurrección, que veo el Espíritu Santo y todo lo demás, la iglesia empieza a se expandir y Pedro se va a Roma. Y allí pues sabemos que fue el primer obispo, ¿no?, de Roma como tal, de la comunidad cristiana de Roma. Y dicen que cuando empieza la persecución de Nerón, sabía que iba a ser muerto, porque Nerón empezó a perseguir y a matar justamente los líderes de las comunidades cristianas, y ahí estaba Pedro, ¿no? Y Pedro, después de toda la experiencia que hace con Dios, delante del sufrimiento que hace, en una noche, según la tradición, toma todas las cosas que tenía de Roma y sale de Roma, ¿eh? Y según lo que nos dice la tradición, es que se va huyendo, porque no quiere morir en las manos del emperador. Y en medio del camino encuentra con Jesús, que está con la cruz regresando a Roma. Y ahí viene la palabra, la famosa palabra, creo que hay hasta una película, que Pedro dice a Jesús en latín, Quo Domini. O sea, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Señor? Jesús va a decir, mira, tú no puedes sufrir por mí, tú estás huyendo. Yo voy a sufrir entonces en tu lugar. Y entonces Pedro se da cuenta y dice, no, pues no. Entonces regresa. Y después regresa a Roma y muere en la persecución, ¿no? Para decir que yo creo que también esa experiencia no es una cosa sencilla. Yo creo que es una cosa que... Primero tenemos que entrar en el mundo de la fe, en la lógica de Dios. A veces tenemos que dejar nuestras lógicas de lado. Nuestras lógicas no son, a veces somos muy calculistas, tenemos una lógica, pues lógica propia de nosotros occidentales, y queremos que las cosas caminen como queremos. Pero hay momentos que tenemos que entrar en la lógica de Dios, es decir, como Jesús en la cruz, ¿no? Pues en tus manos entrego mi espíritu. No sé qué está pasando, no sé por qué todo eso, pero creo que tienes un plan mayor.